Más de 20 años, más de 7,000 días. Incontables horas y segundos son el tiempo que una familia de la ciudad de Vigo, España, ha vivido sin respuestas, sin justicia. Una familia que en el 2002 quedó marcada hasta lo más hondo por un terrible hallazgo que sería tan solo el inicio de un caso lleno de incógnitas y huecos. Una desaparición, una escena aparentemente montada y un caso archivado en más de 10 ocasiones. Durante los primeros días de mayo de 2002, un lamentable descubrimiento conmocionó a los habitantes de toda una ciudad. Un hallazgo que paralizó la vida de la familia de una joven estudiante llamada Débora Fernández. Esta es parte de su historia. Débora Fernández Cervera Neira estaba por cumplir 22 años al momento de los hechos. Vivía en la ciudad costera de Vigo, ubicada en la provincia de Pontevedra, en España. En esa ciudad vivía junto a sus padres y su hermana menor llamada Rosa. Sus dos hermanos mayores, José y María, ya se habían independizado. Débora Fernández estudiaba el último año de la carrera de diseño gráfico y le encantaban la fotografía y las artes plásticas. Sus familiares y personas más allegadas la describen como una chica que no pasaba desapercibida, divertida, leal y extrovertida con su círculo más cercano. En su tiempo libre se dedicaba a correr y pasar tiempo con sus amigos y una de sus primas, llamada Nuria, con quien tenía una relación sumamente estrecha y quien sería una de las últimas personas en verla con vida. Débora Fernández llevaba una vida dentro de lo normal. Tenía una buena relación con su familia. Poco tiempo antes de lo sucedido, había pausado su noviazgo, pero todo parecía marchar sin mayores contratiempos en su día a día. Es por ello que su familia no lograba comprender el porqué de su ausencia el 30 de abril de 2002, cuando Débora no regresó a casa. El martes 30 de abril del año 2002 comenzó como cualquier otro día para Débora. Se despertó temprano y se preparó para ir a la universidad. Estuvo en sus clases y le comentó a una de sus profesoras, a la cual era cercana, que estaba emocionada porque por la tarde iría a la peluquería para ponerse guapa, pues tendría una cita muy especial. Débora llegó a su casa ubicada en la zona de Alcabre poco después de las 3 de la tarde. Comió con su familia y se fue a su habitación. Un detalle importante comentado por su hermana es que por esas fechas la habitación de Débora era el único sitio de la casa en el que había internet. Su hermana Rosa ha relatado que ellos realmente desconocían lo que Débora hacía dentro de su habitación. Respecto a la cita que Débora tenía en la peluquería, se sabe que sí se concretó. La joven salió antes de la universidad, pues dijo que se sentía mal y, previo a llegar a su casa, pasó a la peluquería, en donde se sometió a una depilación con cera. Se hace mención de este dato debido a que posteriormente salió a relucir en las averiguaciones y es importante tenerlo presente. Aproximadamente a las 6 de la tarde, el teléfono de la casa sonó. Era una llamada de Nuria, la prima de Débora, quien se comunicaba para hablar con Débora, ya que era habitual que ellas salieran a caminar a esas horas, por lo que hablaba para saber si Débora ya estaba lista. Sin embargo, Débora no recibió la llamada y su madre le informó a Nuria que por el momento Débora estaba acostada y que más tarde le llamaría. Un rato después, tuvo lugar uno de los momentos determinantes en la historia. Alrededor de las 7:30 de la tarde, Débora salió de su casa. Vestía ropa deportiva, no llevaba bolso ni teléfono, y a sus familiares les pareció raro que saliera sin haberle regresado la llamada a su prima Nuria. Nuria, que fue una de las últimas personas en verla con vida, volvió a llamar a la casa de Débora y le informaron que ella ya se había ido, por lo que inmediatamente Nuria salió de su casa para encontrarse con Débora. Cuando finalmente se encontraron a eso de las 8:45 de la noche, Nuria le ofreció acompañarla, pero Débora le dijo que pasaría al videoclub que estaba junto a su casa y rentaría la película Amélie para verla esa noche.
Así, Nuria vio cómo Débora se fue con dirección a su casa, de la que ya se encontraba muy cerca. Más adelante, Nuria contaría a la familia que era evidente que Débora no quería su compañía, algo que definitivamente le resultó inquietante. A partir de esa tarde de abril, no tendrían más noticias de Débora en varios días, y no volverían a verla con vida. Débora Fernández Cervera fue vista por última vez por su prima Nuria el 30 de abril de 2002 alrededor de las 8:45 de la noche. El sitio en el que se dio esa última conversación se encuentra a tan solo 10 minutos de la casa de Débora. Algunos datos apuntan a que esa noche Débora también se encontró con un vecino cuando iba camino a su casa. La noche de ese martes, los padres de Débora salieron a cenar. La hermana de la joven tampoco se encontraba en casa. Cuando los familiares regresaron, no les pareció preocupante que Débora no estuviera ahí. Creyeron que tal vez se había ido con alguna amiga y que pronto llegaría. Sin embargo, se hacía cada vez más tarde y Débora no llegaba ni tenía noticias de ella. A la mañana siguiente, la preocupación aumentaba cada vez más. Las horas corrían y la ausencia de Débora ya no era normal. Ella no solía salir sin avisar y mucho menos sin que su familia supiera en dónde se encontraba durante tanto tiempo. Cuando llegó la tarde del miércoles 1 de mayo, que por cierto era día feriado en España, y no había noticias de Débora, su familia sabía que algo no estaba bien. Por lo tanto, el padre de la joven se presentó en la comisaría de policía para reportar su desaparición. Pese a que se le dijo que debían pasar al menos 48 horas para considerarla como desaparecida, el señor José Carlos Fernández insistió y la denuncia de desaparición quedó asentada. Cabe señalar que la familia de Débora ha declarado que, aunque ella oficialmente estaba desaparecida, la policía seguía insistiendo en que la joven se había ido por voluntad propia. De hecho, esta fue una de las principales hipótesis luego de la desaparición. Sin embargo, la familia de Débora estaba convencida de que eso no era posible. Débora no se habría ido de esa manera. Además, no llevó consigo ropa, ni cartera, ni su teléfono, ni absolutamente nada que indicara que pudo haberse ido deliberadamente. En los días posteriores comenzó la búsqueda de Débora. La policía, junto a la familia y otros voluntarios, iniciaron registrando la zona de Alcabre, en donde se encuentra la casa de Débora y en donde fue vista por última vez. El paseo marítimo de la playa de Samil, por donde Débora solía correr, también fue recorrido en busca de alguna evidencia. No obstante, la búsqueda no dio resultados. En el mismo sentido, se preguntó a los amigos y conocidos de la joven, esperando que alguno de ellos la hubiera visto o pudiera aportar algún dato que ayudara a encontrarla. Desafortunadamente, nadie sabía nada. Así transcurrieron los días y con la incertidumbre creciendo y la esperanza de que una buena noticia llegara, el 10 de mayo de 2002, un funesto hallazgo acabó por completo con toda ilusión de encontrar a Débora con bien. 10 días después de la desaparición de Débora Fernández, una vecina del municipio de Orrozal, situado a más de 40 kilómetros de la ciudad de Vigo, reportó que en la cuneta de una carretera cercana había visto lo que, en principio, creyó que era un maniquí con melena negra. Lamentablemente, lo que en realidad había encontrado aquella mujer era el cuerpo de Débora Fernández. El cadáver se encontraba en moderado estado de descomposición, limpio, desnudo y cubierto con ramas y hojas. Cerca del cuerpo estaban un condón con residuos seminales, un pañuelo blanco y, debajo del cadáver, un trozo de cuerda color verde. Desde un inicio, la posición del cuerpo y de los elementos encontrados en la escena resultaron desconcertantes para las autoridades. Para la policía, el cuerpo parecía estar en una posición en la que había sido acomodado cuidadosamente y con toda intención de que fuera encontrado, pues no estaba cubierto por completo y se hallaba cerca de la carretera. Además, llamaba la atención que las partes íntimas de Débora estaban tapadas con follaje. La escena parecía montada, es decir, para la policía,
el cuerpo y los posibles elementos probatorios habían sido colocados deliberadamente. En palabras de quienes estuvieron involucrados en la investigación, la escena era teatral, parecía una composición fotográfica. Pero, ¿a qué podía deberse esto? De acuerdo con los investigadores, el acomodo de la escena podía tener como objetivo desviar la atención respecto al culpable, pero al mismo tiempo evidenciaba que quien montó la escena, o en su caso, quien asesinó a Débora, era alguien que guardaba cierta cercanía con ella y que le tenía cariño o respeto, por decirlo de algún modo, lo cual explicaría que no dejara al descubierto sus partes íntimas. La primera autopsia realizada al cuerpo de Débora Fernández arrojó los siguientes resultados. Se determinó que algunos indicios, como los fenómenos cadavéricos, llevaban a concluir que Débora murió no antes de una semana de presentarse el hallazgo, aunque se señaló también que no podía descartarse que la muerte se produjera inmediatamente después de la desaparición. Por el moderado grado de descomposición en que fue hallado el cadáver, se llegó a la conclusión de que, luego del deceso, había sido preservado en algún sitio frío como un arcón congelador. Un descubrimiento importante fue que en el interior de la vagina de Débora había semen. Sin embargo, su cuerpo no presentaba señales de agresión sexual ni de haber tenido relaciones sexuales consensuadas antes de morir. Al analizar ese líquido seminal, se descubrió que pertenecía a un hombre desconocido. El ADN no coincidía con ninguna de las muestras recabadas por la policía. La conclusión final fue que el semen fue introducido de forma artificial post-mortem, pues se determinó también que, al momento de su muerte, Débora estaba vestida, permaneciendo así por un periodo de entre 12 y 17 horas. Se sabe que, pasado ese tiempo, fue desvestida y es cuando el semen habría sido introducido. En cuanto al preservativo usado encontrado en la escena, los análisis dieron como resultado que el material genético presente en él pertenecía a 2 hombres distintos y a una mujer. El ADN tampoco coincidía con ninguna de las muestras recabadas para la investigación. Es decir, no pertenecía a ninguna persona del círculo cercano de la víctima. Esto llevó a sospechar que el condón usado fue tomado de algún otro sitio y colocado en la escena. Si lo recuerdan, el día de su desaparición, Débora fue al salón de belleza y se sometió a una depilación con cera. En relación con este punto, un descubrimiento que resultó muy llamativo fue que durante la necropsia no se encontró ningún residuo de cera en ella, lo que llevó a deducir que su cuerpo había sido lavado meticulosamente. Sumado a esto, en el cuerpo de la joven se encontraron 21 fibras de colores, por lo que era posible que hubiera sido cubierto con una manta o alfombra. En cuanto a la causa de muerte de Débora, se estableció como indeterminada. No así, se pusieron sobre la mesa 2 hipótesis: que el deceso de la joven había sido resultado de un asesinato o que bien podía tratarse de una muerte súbita. Esta última hipótesis nunca ha sido aceptada por la familia y se trata de una suposición muy remota, dadas las circunstancias que rodearon la desaparición y el hallazgo de Débora. Incluso en el sumario del caso se señala que la posibilidad de que se tratara de una muerte súbita era de menos del 1%. Y es que uno de los planteamientos de los investigadores era que Débora pudo haber estado con alguien el día de su desaparición y morir súbitamente, y que por temor o por alguna otra razón, la persona con la que estaba no habría dado aviso a los servicios de emergencia ni a las autoridades, y habría armado la escena de la que ya hemos hablado. Esto no tenía sentido alguno ni para la familia de Débora ni para especialistas que han indagado sobre el caso, pues más que un hecho fortuito, la muerte de Débora parecía ser el resultado de un plan cuidadosamente calculado. Por otra parte, en el informe pericial del prestigioso criminólogo y forense Aitor Curiel, quien fue contratado por la familia Fernández Cervera, se determinó que Débora no murió por causas naturales, sino que la causa de su muerte fue violenta, concretamente por asfixia por sofocación mixta, o sea,
una asfixia por oclusión de los orificios respiratorios junto con opresión tóraco-abdominal o una sofocación provocada con un objeto blando. Debido a la falta de signos de violencia en el cuerpo de Débora, la policía consideró que ella debió irse con alguien conocido, cercano, alguien a quien le tenía confianza. Lamentablemente, estas conclusiones no fueron inmediatas. Tuvieron que pasar varios años, distintos investigadores y una firme lucha por parte de la familia de Débora para que la investigación tuviera un verdadero seguimiento. El hecho de que una de las hipótesis oficiales fuera la muerte súbita de Débora estancó las averiguaciones, provocando que el caso se archivara provisionalmente en más de una decena de ocasiones. La familia de Débora y sus abogados han señalado que, en su momento, las autoridades a cargo de la investigación ignoraron una gran cantidad de indicios y no se profundizó en contradicciones importantes en las declaraciones de algunos testigos, como el exnovio de Débora. Como enseguida veremos, hubo comprobaciones que fueron realizadas oficialmente hasta más de una década después. Algunos ejemplos de estas omisiones y errores son los siguientes. Cuando la policía tuvo acceso al listado de llamadas entrantes y salientes del celular de Débora, solo fueron revisadas aquellas llamadas realizadas hasta el día 20 de abril, pese a que, como bien sabemos, la desaparición ocurrió el 30 de abril. Cuando este listado volvió a solicitarse, se encontraron 28 llamadas que, por alguna razón, no tenían un número asignado, estaban en blanco. Esto no fue investigado a profundidad. Luego del hallazgo del cuerpo, en la primera autopsia practicada, no se buscaron rastros de ADN debajo de las uñas de Débora. Y, además, no se tiene registro de que, cuando era pertinente, las cámaras de seguridad de la zona en la que Débora fue vista por última vez hayan sido revisadas para seguir el recorrido de la joven esa noche. La última pista conocida del paradero de Débora Fernández se situó en el lugar llamado la Curva del Matadero, dentro de la ciudad de Vigo. En el año 2010, un equipo policial presentó el informe de la Operación Arcano ante el juzgado encargado del caso. Su importancia radica en que en ese documento se establece que la hipótesis más admisible apunta a que la noche del 30 de abril de 2002, Débora se fue voluntariamente con una persona cercana, que la habría recogido en la Curva del Matadero y que su muerte se produjo por sofocación u otra acción criminal. Lo que quedó plasmado en ese informe apuntaba a que todas las sospechas en torno a la muerte de Débora estaban dirigidas hacia quien fuera su novio, un hombre llamado Pablo. Pese a los argumentos presentados en el informe Arcano, el juzgado a cargo concluyó que no había pistas sólidas para imputar a nadie, y se decidió que el caso de Débora sería archivado nuevamente, permaneciendo así hasta el año 2019. Dentro de todas las dudas e incógnitas, para los hermanos de Débora había una certeza. El exnovio de su hermana ocultaba algo, sabía algo más. Pero esa certeza no surgió de la nada, fue tomando forma con cada una de las situaciones de las que hablaremos a continuación. Por lo que se sabe, la relación de noviazgo entre Débora y Pablo comenzó en el año 2000, luego de conocerse en la boda de una amiga. Él era un hombre mayor que ella, que se convirtió en su primer novio formal. No así, fue en la Navidad de 2001 que, aparentemente, la relación terminó. A la fecha de la desaparición, Pablo trabajaba en Argentina, pero estaba de visita en Vigo. Aunque inicialmente la relación parecía marchar bien y a Débora se le veía emocionada, poco a poco fueron emergiendo actitudes y acontecimientos turbios. No se sabía con precisión el estado del noviazgo. Entre el círculo cercano de Débora, algunos pensaban que la relación continuaba cuando ocurrió la desaparición, y para otros, dicha relación estaba en pausa o había terminado. Por los testimonios que se recabaron, se sabe que unos meses antes de que todo pasara, Débora recibió una llamada de Argentina. Le hablaba una mujer que decía ser la pareja de Pablo en ese país. Anteriormente, Débora ya había recibido mensajes amenazantes de dicha mujer.
La información de la supuesta doble vida que Pablo llevaba llegó a oídos de José, el hermano de Débora, quien, poco antes de que ella desapareciera, para ser más exactos, durante la última vez que la vio, la enfrentó y le dijo que sabía lo que Pablo hacía, y que esa relación no le haría bien, que debía dejarla. Se sabe que aproximadamente 2 meses antes de la desaparición, el estado de ánimo de Débora cambió drásticamente de forma negativa. Ahora vayamos a lo que, para la familia de Débora y para las autoridades, comenzó a levantar sospecha respecto a Pablo. El hermano de Débora recuerda con claridad una situación que se presentó poco después de la desaparición. Pablo fue a casa de los padres de Débora en apariencia totalmente destrozado. Comenzó a llorar en el regazo de la madre de Débora y repitió más de una vez que él la quería, es decir, se refería a Débora en pasado, algo que resultó perturbador para el hermano de la joven. El 8 de mayo de 2002, Pablo se quedó a dormir en la casa de María, la hermana mayor de Débora. Ya por la noche, en una conversación que sostuvo con ella, Pablo le relató que recientemente había tenido una relación con una azafata. Para los hermanos de Débora, esa conversación era totalmente inapropiada y parecía esconder algo más. Para ellos, Pablo intentaba mostrarse desvinculado emocionalmente de Débora. Otra situación relatada por el hermano de Débora ocurrió también en los días previos al hallazgo. De acuerdo con esta declaración, había una gran pancarta de búsqueda que hicieron familiares y amigos de Débora para colgarla en el estadio de Balaídos durante un partido que se llevaría a cabo por esos días. Cuando Pablo se enteró, él se ofreció a hacerlo personalmente, ya que le rentaba un departamento a uno de los futbolistas, y dijo tendría las facilidades para hacerlo. No obstante, para sorpresa del hermano de Débora, cuando llegó al partido, pudo ver la pancarta tirada y arrugada en un rincón del estadio. Inmediatamente fue a colgarla junto a unos amigos. Cuando el novio de Débora fue entrevistado por la policía, aseguró no haberse comunicado con ella el día de la desaparición. Lo negó más de una vez hasta que terminó por aceptar que sí hablaron. Ese 30 de abril, él le hizo una llamada a Débora después del mediodía, cuando ella se encontraba en la peluquería. No se sabe sobre qué hablaron, pero es un hecho que se comunicaron ese día. A la familia de la joven siempre le pareció extraño que, luego de esa llamada, Pablo nunca volviera a llamar al celular de Débora, pero sí llamó al cuñado de Débora el día de la desaparición para preguntarle por ella. Esto desconcertó enormemente a la familia de la joven, pues podía haber llamado directamente al celular de Débora. Además, la relación de Pablo con el cuñado de su novia no era tan cercana. Era raro que le hablara a él para preguntarle por ella. Con base en la declaración de Pablo, el 30 de abril de 2002 fue a comer con un grupo de amigos. Al terminar, cuando ellos aún se encontraban charlando en el lugar, él fue a un cibercafé a revisar algunos correos. En este punto, la familia de Débora ha mencionado que les parece llamativo que Pablo haya ido a un cibercafé a revisar emails, pues cerca del restaurante en el que se encontraba tenía unas oficinas del trabajo. Según lo dicho por Pablo, a su salida del cibercafé se dirigió a casa de sus padres. Luego se fue al gimnasio y finalmente a un partido de fútbol con sus amigos. Las averiguaciones concluyeron que el recorrido realizado por Pablo en auto, a través de los puntos en los que declaró haber estado, coincidía con el trayecto que Débora habría hecho antes de desaparecer. En cuanto al partido de fútbol, hubo testigos que señalaron que Pablo llegó con cierto retraso, unos 10 minutos a lo mucho. Sin embargo, otros testigos, que no eran ni sus amigos ni sus conocidos, llegaron a señalar que él llegó con un retraso de entre 30 y 40 minutos. Según Pablo, este retraso se debió a que olvidó su reloj en el gimnasio y regresó por él. No obstante, el dueño del gimnasio asegura que Pablo no regresó. Para la defensa de la familia de Débora, ese habría sido el lapso en el que Pablo recogió a Débora en su auto y fue con ella a algún lugar.
ocurriendo algo que nadie más que él sabría. Y es que otro descubrimiento de la autopsia fue que el último alimento que habría consumido Débora fueron acelgas o espinacas. Sin embargo, lo que Débora comió en su casa fueron patatas rellenas de albóndiga, arroz y jugo de naranja, lo que no coincidía con los hallazgos del análisis. Por lo tanto, la familia de la joven y sus abogados se han preguntado en dónde habría comido esos vegetales y con quién. Respecto a la versión ofrecida por Pablo sobre sus actividades el día de la desaparición, así como otras de sus declaraciones ante la policía, se encontraron contradicciones y otras inconsistencias, sobre todo con las declaraciones de su propia familia en cuanto a lo que sucedió ese día. Por ejemplo, Pablo dijo haber comido en un restaurante y sus padres dijeron que comió en su casa. Como parte de la investigación, el auto del exnovio de Débora fue analizado, pero esto no sucedió sino hasta el año 2010. Cuando se realizó el análisis forense, resultó sorprendente que el auto, que tenía aproximadamente 20 años de antigüedad, estuviera completamente limpio, es decir, no se encontró ningún rastro de fibras, ni cabellos, ni residuos epiteliales. No había nada que pudiera ser analizado, como si el auto fuera nuevo. Esto llevó a la familia de Débora y a sus abogados a pensar que ante ese escenario la única respuesta posible era que el auto había sido manipulado. Y quizás se pregunten por qué la revisión del auto podía resultar tan significativa, pues como les he dicho antes, las dudas que la familia de Débora tenía respecto a Pablo no surgieron de la nada. Remontémonos al año 2002. Días antes del hallazgo de Débora. Por esos días, Pablo dijo haber olvidado una caja de langostinos en la cajuela de su auto. Relató que el empleado de un estacionamiento le preguntó qué llevaba en el maletero, pues olía a muerto. Según Pablo, ese olor a podrido se debía a la caja de langostinos que había olvidado. Aseguró que, luego de ese incidente, regaló la caja de langostinos al dueño de una conocida cafetería en Vigo. No obstante, cuando esta persona fue entrevistada, dijo que no era verdad. Años más tarde, la declaración de un policía confirmaría el hedor que se desprendía de la cajuela. Dijo que ésta olía a podrido. Otra de las negligencias señaladas en la investigación fue que el disco duro de la computadora de Débora no fue analizado pronta y debidamente durante las averiguaciones. En el año 2006, el disco duro fue recogido de la casa de Débora sin una orden judicial y, por lo que se sabe, desde ese año permaneció en instancias policiales. Cuando el dispositivo fue analizado a petición de la familia de Débora y por expertos contratados de forma particular, se descubrió que el disco duro había sido manipulado mientras estaba bajo custodia policial. Los forenses informáticos de la empresa Lazarus Technology llegaron a esa conclusión debido a que las fechas estaban alteradas después y no antes de que la policía lo recogiera. Los forenses se encontraron también con que todos los datos que podían resultar importantes habían sido borrados por un experto. Cabe decir que durante los días de búsqueda, Pablo llegó a quedarse a dormir en la casa de Débora, específicamente en la habitación de la joven. La familia de Débora y sus abogados creen que antes de desaparecer, Débora se estuvo comunicando con Pablo a través de Messenger, lo cual no pudo ser comprobado. En mayo de 2021, por solicitud de la familia, el cuerpo de Débora fue exhumado con el objetivo de practicar una segunda autopsia y encontrar nuevas pruebas que lograran finalmente llegar al culpable. En concreto, se buscaban restos de ADN bajo sus uñas o, por otro lado, fracturas, ya que en su momento no se hicieron radiografías más allá del cuello de Débora. Como parte de esto, se lograron recuperar 8 uñas de la joven que fueron enviadas al Instituto Toxicológico de Madrid. En una de las uñas se halló ADN de un hombre. Al indagar sobre ese hallazgo, se descubrió que el ADN era coincidente con el de un vecino de Débora, que al parecer no tenía relación con el caso.
Sumado a esto, los análisis no podían dar certeza total a dicha coincidencia genética, razones por las cuales los resultados no se consideraron concluyentes. Actualmente, el caso de Débora Fernández ha prescrito, salvo en lo relacionado al único investigado, el exnovio de Débora. Desde abril de 2022, nadie más puede ser considerado como sospechoso en el caso, a excepción de su exnovio Pablo. En sus últimas declaraciones ante la jueza encargada, Pablo ha señalado que cuando Débora desapareció, él ya no tenía contacto con ella, pues habían terminado su relación tiempo atrás. Su defensa insiste en que no hay prueba genética alguna que lo implique en la muerte de Débora. Ángel Galán, el comisario que llevó el caso de Débora y uno de los investigadores que más se involucró, llegó a admitir en diversas ocasiones que, desde su perspectiva, el posible autor del homicidio estaba en el círculo cercano de la joven. En julio de este año, la familia de Débora ha dado a conocer que, de forma temporal, desistirían de la vía judicial, pero que no dejarían de investigar por su cuenta para tratar de llegar a la verdad sobre cómo murió Débora y qué pasó durante los 10 días que estuvo desaparecida. ¿Qué sucedió realmente la noche del 30 de abril de 2002? ¿Con quién se encontró Débora a tan solo unos minutos de llegar a su casa? Por más de 20 años, su familia ha luchado de todas las formas posibles para encontrar una respuesta, para obtener una justicia que no han encontrado, justicia para la Débora que les quitaron, pues como una de sus amigas lo ha dicho, ella conoció a la Débora joven, a la Débora estudiante, creativa, risueña, bromista, pero no le permitieron conocer todo aquello en lo que Débora pudo haberse convertido.